El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, les da la más cordial bienvenida a la presentación de la edición número 128 de Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación. Vamos entonces con la presentación de esta revista. Luego ya empezamos con Gabriel. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos los presentes, gracias a Hernán y a Claudio por estar aquí hoy. Bueno, vamos a presentar un número más de la revista Chasqui, una revista con larga tradición en el campo de la comunicación social en América Latina y muy importante para todos los comunicólogos y quienes se han dedicado a este ámbito de estudio desde hace mucho tiempo. Sé que muchos de quienes hemos dedicado tiempo de trabajo a la comunicación y a las ciencias sociales, hemos tenido como referencia muchos de los artículos que por ahí hemos visto en la revista Chasqui, incluso las portadas de Chasqui que están pasando atrás mío, pueden ser como reveladoras y puede traer algunos recuerdos para muchos de quienes estamos aquí. Lo que nos convoca hoy es el resultado de un trabajo colectivo, encerrado en un objeto particular, y ya que lo tengo aquí a esta revista impresa, digamos, este objeto particular que está delimitado por esta portada y esta contraportada y estas páginas, es por supuesto el resultado de un trabajo de muchas personas y de mucho tiempo. Por lo tanto, además que la revista Chasqui en particular se publica en otros formatos, no solamente en el formato impreso, creo que aquí no asistimos a un nacimiento, porque eso ya fue quizás hace 2 meses, cuando fue efectivamente publicada, sino a un bautismo. Aquí la damos a conocer públicamente y permitimos que esta revista tenga su idea como un objeto definido y preciso, ya que asistimos a un momento de las lecturas de las publicaciones periódicas académicas en ciencias sociales y en todas las disciplinas académicas, no son leídas como un cuerpo de texto unificado, sino que en realidad se tienden a leer de manera absolutamente desintegrada, porque se accede a ellos desde repositorios digitales, desde índices de búsqueda que puntúan diferentes artículos, diferentes artículos que están incluidos en diferentes revistas, de acuerdo a la evaluación que esas revistas tienen, según índices de citación, etcétera, y cosas que ustedes conocen. Por lo tanto, en la presentación de un objeto particular, de una cosa que el filósofo italiano Remo Bodei menciona como diferente a objeto, particularmente porque la cosa deriva de causa, y en la misma cosa se puede ver a través de ella lo que hay por detrás. Entonces aquí un poco mi introducción va a ser como para poder ver el más allá que hay de este más acá, que es la revista Chasqui efectivamente impresa y que ustedes podrán adquirir si gustan en la librería CIESPAL. Como mencionaba, hoy es difícil pensar una revista como un cuerpo definido, porque las revistas no están pensadas como una unicidad, y esa unicidad la tiene que dar el trabajo editorial, el trabajo colaborativo entre un equipo de trabajo como en Chasqui efectivamente existe, con un consejo de redacción en el que participan académicos ecuatorianos y colombianos y parte de los académicos que trabajan aquí en CIESPAL, un comité científico internacional que siempre es una referencia intelectual, y el trabajo de diseñadores, diagramadores, de las personas de imprenta, de mucha gente que está detrás de ello. Pero el trabajo editorial efectivamente le da ese cuerpo único a la revista. En este caso, queremos presentar un poco la idea que hay por detrás de este alumbramiento de un número particular de la revista Chasqui. En primer lugar, es necesario destacar que esta revista es una revista que tiene ya casi 44 años. Nació en el año 72 y tuvo su primer periodo hasta el año 78, donde se publicaron 21 números ahí, y esa primera etapa de Chasqui estaba relacionada con las producciones de CIESPAL.
Pensemos que hoy, en el número 128 de una segunda etapa de Chasqui, es decir, que si contáramos todas las publicaciones de Chasqui hasta el momento son 149 números publicados, ha pasado mucho tiempo y ha pasado la historia de la publicación académica en relación con la comunicación. Chasqui es pionero en América Latina en comunicación social, fue la primera revista de comunicación en América Latina. En esa primera etapa difundía principalmente los trabajos que se realizaban en la institución. Pero luego tenía una segunda etapa, que es el número 1 de este 128, que comenzó en el año 81, donde la revista empezó a tener un cariz más latinoamericano, internacional, si bien antes también lo tenía, y ahí se consolidó como una revista realmente de referencia en el campo comunicológico en América Latina. Allí publicaron Luis Ramiro Beltrán, Jesús Martín Barbero, Luis Pedro Castillo, Rafael Roncagliolo, Néstor García Canclini, Mario Kaplun, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de los grandes referentes de la comunicación en América Latina. Y principalmente en esa década del 80 comenzó fuertemente a existir alrededor de la discusión sobre el nuevo orden de la información y la comunicación, el NOMIC o NOIC, como se llamó en distintos momentos, de acuerdo si pensábamos solamente en la información o también en la información y en la comunicación como dos conceptos diferentes. Y esa apuesta por la discusión sobre el NOMIC, sobre todas las discusiones, incluso contrapuestas que había sobre eso, sobre el informe McBride, sobre lo que fue la conferencia de Costa Rica y de Bogotá, implicó también una apuesta política de CIESPAL como institución. Luego de muchos números y muchos temas tratados que abordaron diferentes temas de la comunicación, hoy también CIESPAL pretende a través de Chasqui tener una apuesta determinada por un campo académico a través de esta revista. Nosotros de alguna manera pensamos que esto es un relanzamiento de la revista Chasqui, aunque efectivamente no es un relanzamiento como tal, y quizás muchos de los editores y coordinadores de edición que ha habido en los últimos 30 años han pensado en distintos momentos como un momento de relanzamiento, y efectivamente en este momento, si bien la revista no ha tenido discontinuidad, aunque algunos atrasos, estamos intentando con un ímpetu determinado presentar en la revista otro cariz. Intentamos establecer una relación más directa con los académicos latinoamericanos del sur global que se dedican a la comunicación y a las ciencias sociales, y ellos participan como evaluadores de nuestra revista, como parte del Comité Científico Internacional. Hay digamos, unas relaciones académicas más diversas y más establecidas con distintas personas de América Latina. En el equipo actual de Chasqui, el editor de Chasqui, que en otras publicaciones figura como director, es Francisco Sierra Caballero, quien es director general de CIESPAL. Luego hay una coordinación editorial, hay un consejo de redacción. Como ya mencioné, el consejo de redacción, que está formado por profesores, compañeros cercanos de Ecuador, de Colombia, nos sirven como esa referencia académica que permite elegir números monográficos, dirigir las diferentes secciones, qué temas se van a tratar en la sección tribuna y en la sección monográfico, y luego un comité científico internacional. Los autores de la revista, en este momento, como ocurre con diferentes revistas académicas, son autores externos. Nosotros recibimos artículos, los evaluamos a través de evaluaciones por pares académicos bajo el sistema doble ciego, es decir, que ninguno, ni evaluador ni evaluado, conocen quién está en el otro punto de la cadena. Y bueno, y cada número, como este particularmente, tiene en su sección monográfico, que es la sección de temática central de la revista, un tema particular que está definido por una convocatoria particular. Luego les puedo mostrar las convocatorias que se vienen para Chasqui para el año 2016. Y en el caso de esta revista, el tema es, como mencionó Gustavo, los movimientos sociales y la propagación de ideas políticas en la sociedad en red. Este tema ha sido coordinado
por la profesora Iria Puyosa, quien no solamente se encargó de la selección de textos, de una introducción y una organización de los artículos en esta sección, sino también que aportó un artículo particular que delimita un poco el campo, presenta algunas líneas de trabajo posibles sobre el tema de los movimientos sociales en red, y bueno, y desde ya agradecemos su trabajo. El hecho de presentar un nuevo número, digamos, como este, y a la vez estar presentando una nueva etapa editorial, lleva a poder pensar en cómo seguimos desde aquí. No estamos solamente presentando este número particular sobre los movimientos sociales en red, que tiene esta temática en su sección monográfico, sino pensamos por una apuesta particular sobre cómo pensar la comunicación hoy. Entonces, ya haciendo como una introducción, un repaso rápido sobre el contenido específico de la revista, creo que como la revista empieza en su sección tribuna con un artículo del profesor Jesús Martín Barbero, que justamente se llama ¿Desde dónde podemos pensar la comunicación hoy?, creo que este artículo es un artículo organizador, muy delimitador de lo que nosotros podemos pretender desde una revista académica sobre comunicación, y cómo académicamente podemos pensar la comunicación, los medios de comunicación, las inscripciones culturales de eso y las mediaciones que hay hasta el lugar de la recepción hoy, cuando, como el tema central lo menciona, hay desarrollos tecnológicos particulares, hay que han modificado la sociabilidad y que modifican completamente lo que hasta hace quizás 20 años considerábamos que era la comunicación, naturalmente. Entonces, quiero empezar por leer el comienzo de una pequeña cita del texto de Jesús. Él dice, respecto a su texto: esto que ustedes van a leer no es un texto en el sentido académico y normativo, pero sí lo es en su sentido más crucial, el de ser un tejido o entretejido de textos míos que, cortados y recocidos, me permiten hacer y rehacer el camino abierto por la pregunta que le da título. O sea, lo importante es el camino que abre esa pregunta, ya que si es al caminar como se hace camino, es al preguntar como se pone la gente a pensar. Comenzando por el que esto escribe y sus casi 50 años intentando pensar con su cabeza eso que llaman procesos, prácticas y medios de comunicación, y en ese orden de importancia, o sea, partiendo de los procesos sociales en los que se encarna la comunicación, siguiendo por las prácticas en que las diversas culturas insertan la comunicación, y tercero, los medios que desde el palincepto egipcio y el coro griego fueron transformando hasta convertirse en libro, periódico, cine, radio, TV, Netflix. En ese artículo, Martín Barbero relee textos propios y los relee a la luz de la actualidad. Digamos, podríamos pensar a partir de esta tan mentada propuesta de dejar de pensar solamente en los medios como lo importante y pensar en las mediaciones, en las inscripciones simbólicas donde esos medios son recepcionados, que lo que Martín Barbero está sugiriendo a partir de esta lectura de textos suyos, que quizás han sido publicados hace 40 años, es que lo que han cambiado, al cambiar la tecnología desde la cual leemos y la cultura de la cual leemos, y efectivamente el tiempo del cual estamos leyendo, hasta incluso la edad del mismo escritor que lee sus propios textos, estamos pensando en otras mediaciones, en otras posibilidades de lectura. Y efectivamente, una de las conclusiones que saca Barbero desde su lectura es que sus textos no parecen tan antiguos, porque están hablando también en la actualidad, no porque tengan un carácter premonitorio sus textos, porque en realidad está pensando otra cosa, sino que sus textos pueden ser escuchados desde la actualidad y resignificados en la actualidad. Entonces, si eso puede ser así, no tenemos que perder de vista que existe un cambio tecnológico determinado, y en el caso del tema particular que nos convoca, parece ser como
lo que parece definir el tema, pero ese cambio particular no tiene implicancias por sí mismo, digamos, no tiene efectos por sí mismo. La tecnología en sí mismo no tiene una inmanencia que deriva en ciertas formas de comunicación. Esa tecnología sufre usos particulares, y en ese uso está la cultura, en ese uso está lo que arrastramos, lo que se ha arrastrado a través de la historia, y que hoy las personas que hemos sido educados por la radio y por los periódicos y por la televisión, hoy tenemos un particular uso de las redes sociales y de la internet y la conexión de ese tipo. Sigue Martín Barbero. Hay algo en el más rabioso presente que desde los cambios introducidos por la sociabilidad digital remite también ahora a populares prácticas de comunicación. Las del chat, que descoloca a los maestros por su impura amalgama de oralidad con escritura, y las del hipertexto, que en su maleabilidad hipermedial hace estallar tanto la linealidad de la escritura como su enclaustramiento en el libro. El hipertexto es un muy otro texto abierto a la polifónica diversidad de las hablas y las escrituras, las músicas y las imágenes, las visualidades y los ritmos. El nombre de hipermedial nombra una libertaria y libertina trama, hipertejida de links, las interfaces gráficas que posibilitan transitar de un lenguaje a otro sin salirse del texto, pero transformando el monoteísmo del leer letras en el politeísmo del navegar o surfear a lo largo y ancho de todos los lenguajes. Y sigue. ¿Quién nos lo iba a decir hasta hace bien poco, que la experiencia de lo más nuevo habitaba en lo viejo, pues a donde nos conduce y reubica el novísimo paradigma de lo digital es a las viejas y olvidadas potencias de lo oral? Él está pensando que esta linealidad de la escritura en el que supuestamente estábamos acostumbrados a vivir estaba borrando algo, estaba, digamos, no mostrando, no porque lo borraba en sí mismo como solapamiento de algo, sino que estaba no mostrando algo que estaba latente y que se expresa se expresa a través de estas otras posibilidades tecnológicas, que es la oralidad. Digamos. En la oralidad, donde está incluida no solamente la linealidad de un texto, sino la performance, la puesta en acto de eso que se dice, en el cómo se dice frente a los otros lo que se dice, y las múltiples bifurcaciones de lo dicho. Dice, en el hipertexto, en eso de que probablemente a todos nos ocurra que empezamos a leer un texto en internet y los hipervínculos nos llevan a marearnos por distintos lugares de la red y terminamos leyendo otras cosas y otros sentidos de lo que empezamos leyendo. Ahí está algo que no es tan nuevo, sino que incluso dice, es más viejo de lo que pensamos, es antiquísimo, digamos. Estaba en nosotros esa forma de relacionarnos con la comunicación, con la mediación. Entonces, el pensar cómo abordar lo que se ha llamado actualmente cultura digital y el pensar específicamente cuáles son los usos específicos situados, enclasados, esto lo digo yo, de acuerdo a edad, a género, a etnias, etcétera, de esos recursos digitales, y cómo estos recursos y usos atañen específicamente a la acción colectiva en el ámbito de la disputa política, es el tema central de la revista. Los movimientos sociales, la acción colectiva en general en relación con la política, ha tenido en los últimos tiempos, digamos, particularmente en el siglo XXI, en estos últimos 10 o 15 años, ha aparecido una característica muy particular, que es que muchos se han beneficiado en lo que tiene que ver con los recursos para la protesta o para la movilización en primer lugar de lo que se llama la Internet 1.0, digamos, de los mails, ese tipo de cosas, pero luego mucho más a partir del recurso a dispositivos móviles, a redes sociales, convocatorias a través de redes sociales. Esto es el tema de la revista. Hay análisis de movimientos en México, en España, en Colombia, en Chile, en distintos lugares, y otros artículos que son artículos más generales, que dan un pantallazo general y un abordaje más teórico hacia los movimientos sociales. Bueno, creo que quizá luego Hernán y Claudio se detendrán en ello. La revista tiene,
y así van a ser las revistas de aquí en adelante. Tiene otra sección que es la sección de ensayo, que tiene temática libre. Hay diferentes artículos ahí, está el artículo de Claudio justamente sobre la emergencia indígena, comunicación otra y buen vivir. Hay artículos sobre la cultura de la telenovela, etc. Esta particular sección de ensayos, en Chasqui queremos rescatar esa larga tradición de escritura ensayística que ha habido en América Latina, en donde esa retórica de exposición de los resultados de investigación en sí mismo implica una forma de construcción de los contenidos que se transmiten. Luego hay una sección de artículos que se llama Informe, y aquí también artículos de temática libre. Aquí intentamos como rescatar la práctica de la investigación en sí misma, discusiones metodológicas, revisiones metodológicas, digamos, intentos fallidos de investigación, informes provisorios de investigación. La investigación en lo que Pierre Bourdieu menciona como la cocina de la ciencia, cómo es que se hace eso que en otros casos se presenta a través de un artículo científico acabado y no las fallas que ha tenido adentro. Y por último está nuestra sección de reseñas de publicaciones, donde intentamos destacar los libros más relevantes, especialmente en lo que tiene que ver con las líneas de investigación que se propone CIESPAL. Finalmente lo que quería un poco mostrar es específicamente cómo es nuestra revista, cómo se puede acceder a ella y cómo podemos recibir tanto lecturas de ustedes como colaboraciones de ustedes para nuestra revista. Entonces, esta es nuestra página web. Ustedes pueden acceder a ella a través de www.revistachasqui.org. Nosotros trabajamos con la plataforma de administración editorial Open Journal System, que es una plataforma de acceso abierto muy utilizada en las revistas académicas en todo el mundo, cada vez más utilizada, e incluso no solamente trabajamos con ellos, sino que tenemos una fuerte apuesta por formarnos en ese conocimiento de esa plataforma y en formar desde CIESPAL a otros colegas, editores y programadores que están con intenciones de hacer revistas. Desde aquí nosotros recibimos todos los artículos que nos pueden enviar. Aquí en esta zona ustedes se pueden generar un usuario y enviar sus artículos. Aquí pueden ver las convocatorias que están vigentes en la actualidad. Estas son el resumen, digamos, desde aquí se puede acceder a la convocatoria más extensa. Este es el resumen de las próximas 3 convocatorias, es decir, las convocatorias del año 2016. Hay una que ahora vence en marzo, sobre diálogo de saberes, giro de colonial y comunicología latinoamericana, otra que vence en junio y que va a ser publicado en agosto ese número, y otra que vence en septiembre y va a ser publicado en diciembre el número. Tenemos también formas de comunicarnos a través de redes sociales. Tenemos una página de Facebook y de Twitter a la que invito a seguir y a perseguir. Y bueno, finalmente quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer a las personas que realmente hacen esta revista y que se encuentran en el oscuro taller de la producción, y que especialmente a Arturo Castañeda, a Mary Armas, a Anabel Castillo, a Claudio Maldonado. Quisiera también agradecer a Gabriela Coronel, que estuvo en la coordinación de la revista hasta mediados del año pasado. También a André Maya Montero, que es un profesor de la Universidad de Brasilia, que ha sido el responsable de gran parte de la modificación gráfica de la revista, de la propuesta de diagramación, y a Francisco Sierra, que es el editor y director de CIESPAL especialmente. Sin ellos la revista no se podría hacer, sin ellos y sin mucha de la otra gente de CIESPAL y de la gente asociada al equipo editorial de la revista que colabora con la revista. Así que muchas gracias a todos, y ahora le doy lugar a Hernán Redes, que es parte del Comité Científico Internacional y colaborador siempre de Chasqui y de CIESPAL.
Bueno, gracias por la invitación. Es placentero para mí estar acá en este panel, digamos, que está orientando el bautizo de la revista, ya no el lanzamiento ni el nacimiento. Quería anticipar de todas formas que no nos habíamos puesto de acuerdo de manera particular sobre qué parte de la revista se hacía cargo de cada quien, o si es que se iba en un lado a hacer una mirada panorámica y otro iba a hacer una mirada más particular quizá de determinado tema o artículo. Por eso es que desde ya pido disculpas, porque escribí lo que voy a decir y hay algunos temas que se superponen o se van a reiterar de lo que ya se dijo acá. Eso tiene sus ventajas y desventajas. Las ventajas es que quizá desde distintas perspectivas se están reforzando quizá los núcleos centrales que están presentes en la revista. Quizá van a haber, no veo que mucho, pero quizá alguna opinión adicional o complementaria de lo que ya se ha dicho. Eso abre un poco más del panorama, pero de todas formas yo quería anticiparles que voy a hacer mi presentación consta de dos partes. Yo creo que un objeto como la revista, como se lo ha llamado, todo objeto es producto de una práctica social, de una práctica humana. Y esta revista, una revista académica, tiene efectivamente su propia historicidad. Esas prácticas humanas tienen un acumulado histórico. Entonces yo no podía dejar de escarbar un poco en lo que ha sido ese acumulado histórico de la revista Chasqui para poder posicionarme y entender cuál es el grado actual de desarrollo, si se puede llamar así, y qué es lo que nos está ofreciendo ahora y cómo ha sido la trayectoria que ha tenido la revista desde el pasado. 128 números implican un acumulado, yo diría, impresionante, de artículos, resúmenes de investigación, ensayos, reseñas de libros, entrevistas a figuras mayores del pensamiento comunicacional de la región y del mundo, es decir, una suerte de capital cognitivo único, no solo por la oportunidad en que fueron saliendo, esto voy más adelante también a volver a referirme, sino por la importancia estratégica que la revista Chasqui ha tenido para provocar el pensamiento sobre el quehacer comunicacional y por, además, el compromiso crítico, político, de las ideas y propuestas expresadas en sus páginas. Creo que eso hay que relevarlo. Hay un pasado, hay un acumulado. Por eso es que uno puede decir que cuando habla de la revista Chasqui está hablando de una extensa y rica trayectoria de una de las revistas más emblemáticas en el campo de la comunicación y el análisis de esta en América Latina. Como curiosidad y para tratar de hacer esta retrospectiva breve, estuve revisando los contenidos, solamente los índices de los primeros números de la revista. Ya se explicó acá que hubo dos etapas, en la primera época, llamémosle así, del 72 al 78, si no me equivoco, creo que hubo algo así como 18 o 21 números, y a partir del 81, que es la segunda etapa de la revista, aparecen nombres y aparecen temas en los depositarios de las bibliotecas. Y cuando uno solamente se fija en los nombres de quienes escribían desde esos primeros números en la década de los 80, uno puede darse cuenta de el peso de lo que ahí se contenía. Pude encontrar, solamente revisando los 5 primeros números, nombres como los de Díaz Bordenave, María Cristina Mata, Peter Schenkel, Miquel de Moragas, José Márquez de Melo, Gonzaga Mota, Rafael Roncagliolo, Pierre de Souter, Daniel Prieto Castillo, Dallas Smaidi, Héctor Schmuckler, Mario Kaplum, Raúl Fuentes Navarro, Néstor García Canclini. Es decir, sin lugar a dudas, y esto ya se mencionó acá también, con menos nombres quizá, las grandes figuras del pensamiento comunicológico latinoamericano, solamente por mencionar unos cuantos. Pero si uno mira los temas de las revistas, de las primeras revistas Chasqui, uno ya ve la ambición, el horizonte de ambición que tiene esta revista. Los temas de estos años 80, de inicios, expresan perfectamente bien los núcleos centrales de discusión que marcaron esa década. La apuesta por el nuevo orden informativo mundial a partir del informe McBride, fundamentalmente. Las relaciones complejas siempre y ya tensionales desde ese entonces entre comunicación y periodismo. La creación de la Federación Latinoamericana de Periodistas, la FELAP, con un posicionamiento político tremendamente claro frente a lo que se podría denominar como imperialismo cultural por esos momentos.
y que jugó un rol tan importante en términos de posturas críticas, soberanas y liberadoras desde el ejercicio del oficio periodístico, el derecho a la información, la investigación-acción y la investigación alternativa de la comunicación, la constitución de la FELAFACS, la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación, como este espacio de diálogo y de puente, digamos, entre los centros de formación profesional de comunicadores y periodistas, y la tensión entre el norte y el sur en el campo geopolítico y comunicacional, entre muchos otros. Solamente uno ve este menú de temas, este menú temático, y ya dice, allá, por aquí va la revista. Y la pregunta que yo me hice cuando revisé entonces es, ¿qué tan anacrónicos, si han pasado 35 años, qué tan anacrónicos son los temas que se plantearon en ese entonces, los tópicos, los intereses reflejados en esas reflexiones? Y la respuesta es que, a lo menos en lo personal, creo que hay una línea de continuidad y no de fractura entre esos temas, derecho a la información, ahora se habla de derecho a la comunicación, pretensión de reflexionar sobre un nuevo orden informativo mundial y soberanía, la soberanía de la comunicación. Ahora creo que ahí también sigue siendo un tema absolutamente actual. Las relaciones entre comunicadores y periodistas. Digo yo, para matizar un poco esta ponencia, participo yo del grupo de docentes que estamos trabajando en el proceso de acreditación y de rediseño curricular de la Facultad de Comunicación de la Central, esta facultad, digamos, emblemática también de estudios de la comunicación, y la tensión se mantiene, la misma tensión que se mantenía cuando yo entré a la facultad hace como 20 años, entre los que nos decían sociólogos que veníamos a invadir un campo ajeno y los que se decían periodistas, que eran aparentemente los dueños del campo de la comunicación, se sigue manteniendo con otras lógicas, de otras formas, pero está ya presente en estas discusiones de los años 80 en la revista Chasqui. Es decir, únicamente una ligera revisión de la agenda temática y de los autores o planteamientos contenidos en Chasqui desde sus inicios podría revelarnos una historia completa, además de las problemáticas, núcleos críticos, tensiones y propuestas transformativas y críticas en el campo comunicacional del mundo y de la región. Incluso las problemáticas emergentes ya estaban siendo abordadas, y esto es muy interesante. Se mencionaba acá que no en términos premonitorios, pero yo sí admonitorios, diría, emergencia de nuevos medios, ¿qué es la telemática? Y recuerdo mucho un artículo, que ese es el título del artículo, ¿qué es la telemática? Que es una palabra que ahora prácticamente ya ni siquiera se la usa. Y las nuevas tecnologías de información y comunicación, así como en el campo de la cultura, lo que ahora se llaman políticas culturales, ¿sí? Que son temas nuevos, muy recientes, temas que después se revitalizan a fines de los 90 y ahora están en plena boga. Entonces, creo yo, hay una actualidad del acontecimiento que refleja a la vez lo que es un pasado admonitorio en la revista y proyecta a la revista desde el presente hacia un futuro que será seguramente el más probable. Y esto, digo yo, refiriéndome solamente al cruce de temáticas entre lo que son nuevos movimientos sociales. En los 80 empiezan a aparecer los movimientos sociales como temática inclusive teórica de estudio desde la sociología política, y en los años 80 ya empieza, como se ve acá, a aparecer las primeras reflexiones sobre las tecnologías. Esta revista asume el reto de juntar y de entrecruzar esos dos grandes tópicos, lo cual es en sí mismo ya un desafío mayor. Una segunda cosa, creo que Chasqui desde esta perspectiva ha sido uno de los referentes en el campo de la reflexión comunicológica, pero como en todo proceso evolutivo, creo que tuvieron que pasar muchos años, 35 quizá para ser exactos, para que la revista adquiera un carácter de revista propiamente científica. Cuando digo esto, no se trata solo del nuevo formato editorial, ni del diseño, ni de la extensión de la revista, cuya como objeto ya es prácticamente un libro, sino de una suerte de nuevo concepto integral que lo pone en línea a Chasqui, ahora sí, diría yo, con las otras revistas académicas latinoamericanas de enorme significación. En Brasil muchas, Conciencia, Comunicación y Sociedad, Comunicarte, Pensamiento Comunicacional Latinoamericano, revista online, en la revista EPTIC, la revista brasileira de Ciencias de la Comunicación, en Colombia la revista Comunicación, la revista Signo y Pensamiento, en Venezuela la revista Comunicación,
la revista Estudios Venezolanos de la Comunicación, esta revista regional llamada Diálogos de la Comunicación de Felafax, la revista Razón y Palabra, en México la revista Etcétera y la revista Mexicana de Comunicación, en Perú la revista de Comunicación, por nombrar unas pocas. Es decir, no es que no haya revistas de comunicación, no haya habido revistas de comunicación desde los años 80 en América Latina, sí ha habido, en muchos países, inclusive ha habido estos esfuerzos regionales. Sin embargo, eran revistas que ya surgieron quizá desde espacios propiamente académicos. El espacio de CIESPAL no era un espacio propiamente académico nacido, es un espacio de investigación, de formación, de capacitación, y esto todavía le da un valor adicional. Quiero decir con esto que si bien hasta ahora Chasqui había sido una revista que posicionaba temas significativos de la comunicación, no se configuraba sino hasta ahora como una revista propiamente académica con parámetros de control de calidad, con los resultados que ahora uno mira cuando revisa los textos que contiene este número. Lo que voy a decir a continuación, no quiero cansarles, no voy a hacer una reseña de los artículos, sería absurdo, pero un resumen. Simplemente quiero que sea tomado como una suerte de revisión de la revista, de lo que yo considero valioso, muy valioso en la revista, y que sirva de provocación para que ustedes, y a través de ustedes quizá otras personas puedan leer la revista, consumirla. Para empezar, si uno leyera solamente de toda la revista, el artículo que aparece con la autoría de Jesús Martín Barbero en la sección Tribuna, se intitula ¿Desde dónde pensamos la comunicación?, ya se vislumbra el lugar estratégico desde donde busca la revista ubicar la reflexión. Recojo brevemente 5 grandes ideas mencionadas en esta especie de retaseo, digamos, juntado que hace Barbero en ese primer artículo, que recogen además no solo los hitos del propio itinerario intelectual de Jesús Martín Barbero, sino los del propio pensamiento comunicológico latinoamericano. Uno podría explicar solamente con este artículo cuál ha sido la evolución que ha tenido el pensamiento comunicológico en América Latina. Y uno podría escoger del artículo, me parece que en el abstract inicial o en la introducción, un párrafo largo, 3 palabras que reflejan precisamente estas nuevas preocupaciones que ya desde los años 80 Barbero denunció, quizá antes, el 78, con Comunicación y Poder. La palabra procesos de comunicación, la historicidad de la comunicación, la complejidad de las dinámicas de comunicación, la palabra prácticas, originada quizá también en esta corriente más filosófica francesa, quizá, estoy pensando en Michel de Certeau, estoy pensando en el propio, posteriormente, Pierre Bourdieu, y medios de comunicación en tercer lugar. Este orden de prelación es importante. Barbero le da ahí una vuelta de tuerca y Barbero empieza a privilegiar los procesos, después las prácticas y después los medios, y con eso produce un giro que se enfrenta al modelo anterior de pensar la comunicación. Entonces, Barbero plantea 5 grandes temáticas. 1, los modos populares de estar, de sentir y de relacionarse. Los modos populares, es decir, la cultura popular, y ahí eso da para poder hablar media hora solamente de la riqueza de esa parte del pensamiento de Barbero, y los parentescos de estos modos populares de comunicarse con los modos contemporáneos de usar las nuevas tecnologías. 2, el desplazamiento plenamente vigente en la actualidad para entender las borrosas relaciones entre democracias liberales y políticas autoritarias, desde el entendimiento de la comunicación como proceso de dominación hacia la idea de la dominación como proceso de comunicación. Si un estudiante quiere meterse en este mundo de entender la comunicación y la política, tendrá que definitivamente pasar por esta gran idea barberiana. 3, la compleja relación de los medios con los miedos y con las incertidumbres sociales que copan actualmente buena parte de los imaginarios colectivos y la cultura política de muchos de nuestros países, quizá de todos. 4, la comunicación en la ciudad y las nuevas ciudadanías como constructoras de comunicación en el espacio público. 5, los sutiles nexos entre las desterritorialidades de los sujetos migrantes y la de los usuarios digitales. Responder a una pregunta que tienen en común un cibernauta con un desplazado, una persona que se desplaza de África hacia Europa. Sí, la desterritorialización, que no es un concepto solamente de Barbero, que Barbero lo usa, lo toma, lo renueva, lo refresca, pero que permite entender esos puentes que hay
entre lo que se vivía en los años 80 en América Latina y en el mundo, y lo que se vive ahora en el siglo XXI, en el 2015, 2016, estamos en 2016, indicando que es imposible entender los procesos actuales de reflexión comunicológica sin entender la historicidad. Todas y cada una de estas aristas anteriores ayuda a entretejer una mirada holística y renovada de la comunicación, la cultura, la política, imprescindible para entender más allá del propio campo comunicacional las realidades que nos toca vivir. Ahora paso al segundo punto en esta revisión rápida. No puedo dejar de pasar por la sesión monográfica, es el eje central de la revista. Y en esta sesión monográfica aparecen los ejes cruciales de la política y la cultura política de nuestros días. Esa es la apuesta y eso es lo que aparece. La acción de los llamados movimientos o nuevos movimientos sociales y el uso de las denominadas redes sociales en Internet. Creativos análisis de caso correspondientes a España, México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. No aparece curiosamente Ecuador. Creo que hace falta desatar, digamos, una beta de estudios sobre esto acá en Ecuador, quizá para echar por tierra algunos de los mitos, únicamente, aunque sirviera para eso, uno de los mitos que a rato se hace respecto a ciertos usos aparentemente santificados de las nuevas tecnologías en cuanto a usos productivos en términos políticos. Quizá habría que ir por ese lado, mostrando una enorme variedad de elementos sobre los que hay que indagar para tener una visión, como digo, panorámica, certera, fundamentada acerca de esta idea tan en boga, que desde el sentido común se plantea, que dice que ahora las revoluciones se hacen desde la red, en la red y desde la red, que yo creo que es una idea absolutamente fallida, y que ha producido toda una línea temática de estudios sobre los movimientos sociales en red. Cada uno de los artículos podría yo demorarme bastante más reflexionando y quizá contrastando algunas ideas inclusive personales sobre estas reflexiones novedosas. Quiero pasar, para no demorarme mucho, a algunas conclusiones. Hay varios elementos novedosos presentes en estos análisis. En primer lugar, digo yo, el reconocimiento, cosa que a veces se olvida con facilidad desde posturas plegadas al determinismo tecnológico, de que aunque la ocupación del espacio público es una de las claves de los movimientos sociales, no deja de ser cierto que el movimiento social se hace, se construye y pervive desde la ocupación del espacio público. No es menos cierto que la construcción identitaria, por ejemplo, de los jóvenes, en el artículo que trata el caso del movimiento estudiantil chileno, 3 federaciones de estudiantes chilenos, opera muy fluidamente en las redes sociales como espacio de difusión de valores, lemas e ideas políticas. Pero principalmente utilizan las redes como canales de difusión de información y de agitación política vía piezas audiovisuales, especialmente. Eso es lo interesante cuando en una revista incluye estudios de caso, o trata de estudios de caso, informes de investigación particulares, porque uno puede efectivamente mirarlos en su particularidad, en su singularidad, pero también mirar toda la matriz teórica, conceptual que está detrás de eso. Y quizá ponerse a simplemente rescatar cómo estos estudios de caso niegan o confirman algunas de las ideas dominantes a nivel teórico-conceptual. No como espacios de discusión política. Hace poco revisé una monografía de la universidad donde trabajo, en el posgrado, donde había una fractura brutal entre el marco teórico y una aplicación de programas de indagación digital, de programas de análisis digital de redes sociales. Y por supuesto, el primer elemento que me llamó la atención es la indefinición de si las redes sociales son espacios para difusión ideológica, para adhesión ideológica, o son, como algunos teóricos plantean, simplemente espacios más de carácter emocional e imitativo, según llaman algunos, y el me gusta, los likes o los retweets o los reposts en redes sociales no adquieren un carácter propiamente ideológico. Esa, por ejemplo, es una discusión de fondo que aparece ya revelada a partir de los resultados de esta investigación chilena. En conclusión, en este caso, analizado por Sola Morales y por Rivera Gallardo, no, cito entre comillas, no existen mecanismos ideológicos estratégicos a través de redes sociales y, entre comillas, las tendencias que ahí se observan solo reiteran, refuerzan y catalizan lo que ocurre en la vida real. Que a mí me parece una afirmación que desmitologiza, digamos, ciertas ideas comunes que ahora la gente se los cree a pie juntillas. En otros artículos
Se aborda el caso del movimiento mexicano. Yo soy 132, desde una perspectiva constructivista, basada en los aportes de Melucci y de Long sobre la acción colectiva. Y nos encontramos, en cambio, aquí con una sugerente idea de que en el movimiento estudiado opera lo que los autores del artículo denominan interfaz social. Yo a esto les llamo una categoría intermedia, es decir, que permite ligar categorías más macro con estudios de caso concretos y análisis empíricos concretos que, por supuesto, enriquecen y de alguna manera transforman también a la teoría, permiten crear quizá estas categorías intermedias. Es decir, no solo la interacción presencial entre los dirigentes del movimiento, sino acciones estratégicas mediadas por las nuevas tecnologías. En este caso, en cambio, las nuevas tecnologías son mediaciones tecnológicas, tecnicidades, podría decir Barbero, que ayudan a planear estrategias, que ayudan a mirar de forma estratégica la acción política. A la larga, la indagación concluye analizando las fortalezas y debilidades del proceso organizativo y de resistencia civil y el peso que tiene en esto el uso de las redes sociales, en especial Facebook. Muy interesante. Como tercer ejemplo, y este es el último, son 5 artículos, yo solo planteo 3, como un abreboca quizá para su propia lectura. Se tiene la Mesa Amplia Estudiantil Colombiana y sus acciones en 2011 en contra de la mercantilización de la educación superior en ese país. ¿Qué se revela en este artículo? Se revela que un hábil manejo mediático por parte de esta agrupación civil, hábil manejo mediático e hipermediático, donde se articula una potente presencia en medios masivos y en redes sociales, es decir, una complementación entre medios e hipermedios, así como acciones colectivas de carácter lúdico y festivo, es decir, digamos, por fuera de los medios y de los hipermedios, sino ocupando el espacio público. En este caso resulta muy interesante la narrativa expuesta sobre las formas de comunicación alternativa. Ojo, no se trata entonces de una categoría del pasado, la comunicación alternativa, sino absolutamente del presente, utilizada por los estudiantes. A continuación, en el artículo de Barbosa, Almeida y Bispo sobre el uso y eficacia de las redes sociales usadas por una ONG brasilera que hace fiscalización a poderes ejecutivo y legislativo, se concluye que dar al Internet un gran potencial para 2 cosas. 1, facilitar el flujo de información y diversificar y ampliar las formas de comunicación de determinados grupos sociales. Basándose en los aportes teóricos de Castells y de Pierre Levy y la aplicación de técnicas cuantitativas para medir, entre comillas, la eficacia de su uso, se concluye que las redes sociales son solo herramientas que pueden o no, depende, impactar en la actividad política, puesto que pueden incrementar el tránsito virtual real y la movilización inicial, pero por sus propias características no apoyan demasiado el mantenimiento del interés político en los propósitos de una determinada lucha. Por lo que el factor de conciencia política sigue siendo determinante. Entonces, desde la conjunción teórico-práctica y inmersión investigativa en casos concretos, la revista toma críticamente los 2 tópicos que desestabilizan a su vez la teoría política y la teoría comunicacional. Los nuevos movimientos sociales desestabilizaron la teoría política tradicional respecto a formas de acción colectiva basadas en los partidos u otro tipo de organizaciones sociopolíticas. En el caso de las nuevas tecnologías de información o comunicación, los hipermedios son elementos de desestabilización de las teorías tradicionales que solamente toman en cuenta los medios. Hasta aquí, para no cansarles ni debilitar tampoco el interés que seguramente tendrá para ustedes el revisar cuidadosamente estos y los otros 2 artículos que componen esta sección, dejo hasta ahí mi revisión y paso a decir unas pocas palabras sobre las otras 2 secciones, ensayo y la sección informe. En la sección ensayo aparecen 5 artículos que tratan, y solamente voy a enumerar, temas estratégicos para pensar la comunicación contemporánea. La relación comunicación, tecnología y política en el siglo XXI, pero, por ejemplo, desde una perspectiva hermenéutica, es decir, desde una sociología comprensiva, interpretativa. Creo que aquí hay un gran vacío en los estudios, sobre todo que he visto revisado últimamente. Destacando el papel del llamado lado oscuro de la comunicación, es decir, de la escucha. A mí me parece muy sugerente esta idea de cuánto la gente escucha en las redes sociales al otro, porque normalmente las redes sociales están asociadas casi inmediatamente con el tema de la imagen.
Y las redes sociales, además, por sus propias características de efemeridad, instantaneidad, interactividad, etcétera, prácticamente como que, digamos, serían pensadas como contrarias al acto de la escucha, que requiere cierto silencio, cierta atención específicamente puesta de manera empática en el otro. El segundo se refiere a estudios de consumo cultural y recepción mediática de telenovelas en redes sociales de Brasil, donde se concluye que hoy en día gran parte de la memoria social está constituida por imágenes. Fíjense, la memoria social constituida por imágenes que circulan multimedialmente y devienen en una diversidad de apropiaciones de las audiencias. El tercero, una aproximación a un tema cuasi inédito aún dentro de la política y la cultura, la comunicación. Otra, el buen vivir y la emergencia de las prácticas comunicacionales por parte del mundo indígena. Aquí se introduce categorías explicativas como las prácticas de significación alterativas, como desafíos a las formas de representación coloniales sobre estos sujetos sociales. El cuarto trata sobre el peso de la televisión y el internet en las movilizaciones políticas en Chile, y el último aborda un tema que en lo particular me parece de una importancia extrema en las discusiones actuales de la comunicación y la política: las dimensiones emocionales y las ideológicas en los movimientos sociales en red. En fin, para no cansar, les dejo hasta aquí la revisión sumaria de los contenidos y digo algo final sobre la sección informe. En este espacio de la revista nos encontramos con temas que no han sido realmente muy abordados en el país. Publicidad radiofónica por Internet. La publicidad misma por Internet y por redes sociales es un tema todavía oscuro en cuanto a investigación. Consumo musical y formación identitaria, quizá algo más estudiado. Audiencias juveniles y despertares democráticos. Análisis de videotecas online en estaciones televisivas, esto para el caso del Ecuador, y protesta social y prensa, que quizá es el tema más indagado en el caso de Brasil. Finalmente, y en definitiva, la idea es que hay que darse el trabajo de dejarse llevar por las exploraciones investigativas propuestas por este número de Chasqui, lo que ha significado para quienes habla, yo creo que una refrescante zambullida otra vez en un cuerpo en ebullición de reflexiones y de apuestas explicativas sobre procesos que, aunque estén contaminando e invadiendo, digo en el mejor sentido de estas dos palabras, todo el ecosistema mediático e hipermediático de nuestras sociedades, corren el riesgo de ser vistas como meras utilizaciones tecnológicas o bien como meros factores o dispositivos a priorísticamente juzgados, casi moralmente juzgados, como bueno o malos, per se, sin considerar la especificidad y la singularidad de las situaciones que nos presentan los artículos mencionados. Considero, por tanto, que se trata de un valiosísimo material que tiene un significativo uso didáctico en los procesos de formación, no únicamente de comunicadores sociales y de periodistas, sino también de amplio uso para los demás cientistas e investigadores de la realidad social, así como de quienes están al frente de las políticas públicas, los tomadores de decisión, o de programas específicos de difusión y uso tecnológico. Yo creo que es necesario que estas personas entiendan los entretelones de los usos comunicacionales y la dimensión política presente en las nuevas tecnologías. Hacerlo se vuelve imperativo para el país, si lo que se quiere es fundamentar la transición hacia un modelo quizá postcapitalista desde el actual horizonte del buen vivir. Gracias por su atención. Buenas tardes, gracias por tomarse el tiempo para estar en este espacio de lanzamiento del número 128 de Chasqui. Yo, antes de ofrecer mi lectura específicamente de lo que es el monográfico, quiero dar acto testimonial como acto moral, siguiendo, ¿cierto?, los planteamientos de Paul Ricoeur sobre esta dimensión, y reconocer el fuerte trabajo que mis colegas han generado en torno a este número. Han sido largas jornadas de trabajo hasta que sale este producto que, a mi modo de ver, instala ejes de discusión bastante enriquecedores para lo que es el campo de la comunicación regional, en época de mudanza de los regímenes de significación, de las formas de cómo entendemos los procesos de sociabilidad, de sensibilidad, etc. Bien, para acotarme en el tiempo, yo lo que propongo es una lectura teórico y política
Una que tiene que ver con un elemento que a mi modo de ver está en el monográfico, pero con cierto grado de silencio, por tanto una lectura desde los silencios, y otro que tiene que ver con lo que ya decía Hernán, de poder pensar justamente los procesos tecnológicos y de las mediaciones tecnológicas en este marco híbrido entre lo offline, ¿cierto?, y lo online, y no caer en una lectura reduccionista y tecno-utopística de lo que serían los procesos de transformación social o lucha social o propagación de ideas políticas a través del uso tecnológico. Como a propósito de hipermedios, y cada uno tiene sus características, yo soy bien rizomático, entonces para no perderme voy a ir leyendo y voy a ir dando algunos comentarios sobre lo que yo planteo, que son básicamente construcciones teóricas y políticas que emergen del monográfico de Chasky. Y lo primero es justamente abordar lo que es el mito tecnodeterminista, que como son estudios de caso, más bien revelan justamente la acción participativa y política por el uso de las tecnologías, pero no hay una entrada explícita o que aborde de manera compleja lo que es esta dimensión. Entonces, en la obra Mitologías, el semiólogo francés Roland Barthes establece que entre las narrativas mitológicas y la configuración de la cultura existe una relación que altera la propia significación cultural. Para Barthes, los mitos cumplen la función de configurar valores usos que imposibilitan adentrarse a la complejidad de los referentes que conforman la dimensión simbólica de las sociedades y culturas. Para el semiólogo francés, los mitos refieren a un modo de significación mediado por condiciones contextuales, ¿cierto?, estableciendo con ello, por tanto, que el mito es el sentido asignado al referente, es la producción de sentido que lo posiciona como parte de una dimensión semiótica particular, anclado a una estructura sociohistórica específica. El problema, nos dice Barthes, estriba que este modo de significación, ¿cierto?, cuando operamos por la mitología, es una operación por deformación, o en otras palabras, como un metalenguaje que resignifica los sistemas semióticos para así introducirlos en una nueva trama de sentido. El mito es un sistema semiótico de segundo orden, podríamos decir, configurado a partir de motivaciones particulares que diseñan los marcos de interrelación humana y de construcción de sentidos entre sujetos y entorno. En este sentido, el mito no responde a una arbitrariedad, sino a procesos intencionados de significación. Por tanto, siguiendo la propuesta del autor, el mito debe entenderse como un ejercicio político, pero que se proyecta como una realidad despolitizada para encubrir la motivación que lo produce. Referirse al mito en estos términos permite establecer que en la construcción de artefactos culturales opera un metalenguaje que configura en sentido motivado y que encubre su politización. Centremos entonces esta cuestión en torno a las tecnologías de información y comunicación. Al analizar con detención los discursos que proliferan sobre los artefactos tecnocomunicativos de la era digital, advertimos que estas no tan solo son un objeto creado gracias hacia el ingenio de informáticos y programadores, ¿cierto?, sino que además se construyen como parte de una narrativa mitológica que las instala en los marcos de comprensión sociocultural como sistemas redentores de la humanidad. Hablamos, por tanto, de una mitificación de orden tecnodeterminista. Lo anterior es un tema problemático porque, tal como señala Víctor Mari, las visiones predominantes sobre las tecnologías de información y comunicación suelen ser un a priori respecto a su propio uso. Por tanto, el artefacto contiene una carga semántica mitificada que condiciona las percepciones de los usuarios respecto a sus usos, funciones e impactos en la vida personal y social. Los discursos hegemónicos que transitan en la órbita sociocultural aluden al potencial que las tecnologías poseen en materia de promover y asegurar el desarrollo social. Empero, como señala muy lúcidamente Matelar, este tipo de discurso es una idea de desarrollo basada en los principios de la mercantilización capitalista. Las tecnologías no son neutras, poseen cualidades políticas que representan formas específicas de poder, nos dice Winner. La sociedad de la información y el conocimiento es una etiqueta que ha servido como neutralizador de las motivaciones asociadas a este mito. Las actuales condiciones de producción afianzan un modelo económico-cultural basado en la supraproducción de mercancías simbólicas, en la gestión del conocimiento y en la subsunción del trabajo inmaterial, generando nuevas brechas estructurales, innovadoras formas de acumulación de capital
e insólitas maneras de control y subjetivación. En el fondo de este modelo de desarrollo prima una razón instrumental que hace uso de lo tecnológico como dispositivos de dominación de la población y reproducción del orden dominante. La razón instrumental, ya nos advertía Horkheimer, ¿cierto?, es siempre una razón cuyo fin es la dominación de la realidad. Y el mito tecnológico busca anular esta dimensión política y económica que está inserta en la densidad del sentido de los artefactos tecnocomunicativos. El mito tecnológico ha deformado los atributos que estas tecnologías pueden representar en el plano de la comunicación y la cultura para, justamente, la construcción de otras formas de concebir y habitar el mundo. Y aquí es donde se abre el otro punto, que tiene que ver con una mirada ya más bien sociocrítica de los procesos de acción concreta de los sujetos respecto a las tecnologías, y que lo voy a abordar desde la noción de lo que se define justamente este enfoque como la apropiación social tecnológica. El relato tecnodeterminista ha permeado diversos rincones del planeta. La fascinación por la revolución tecnológica es parte de las emociones reinantes de la era contemporánea. Sin embargo, no toda es hegemonía desde arriba y mitologías tecnodeterministas. Un fuerte impulso desmitificador emerge desde los relatos y prácticas de los agentes sociales. Martín Barbero propone pensar los fenómenos tecnocomunicativos en relación a las mediaciones estructurales que operan en los usos tecnológicos, de modo de superar visiones tecnocéntricas que ubican al objeto tecnológico por sobre los procesos socioculturales asociados a los sujetos y sus mediaciones, o hipermediaciones en el contexto actual, siguiendo la teoría de Scolari. Lo expuesto anteriormente cobra pleno sentido cuando las agendas de investigación refieren a fenómenos comunicacionales gestados por grupos humanos, por colectivos, ¿cierto?, cuyas prácticas dan cuenta de un claro objetivo de transformación de las estructuras sociales y culturales configuradas por mecanismos de regulación, violencia y apropiación, como nos dice Boaventura de Sousa. Las movilizaciones altermundistas celebradas en Ginebra y posteriormente en Seattle dan cuenta de un proceso en que la organización social y política de la población adquiere nuevos rumbos. Comienza a vislumbrarse un trabajo organizacional basado en la configuración de redes y puesta en marcha de narrativas que irrumpen con los relatos unívocos que desde los locus de autoridad han regido el modo de comprensión del mundo que habitamos. En este contexto, el uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación ha sido fundamental en dicho proceso. Ejemplo de ello son los casos de estudio que están en el texto, ¿cierto?, y que van desde, si lo pensamos en Latinoamérica, desde Chiapas, ¿cierto?, hasta el Gualmapu en la Araucanía, ¿cierto?, en Chile, a través de los usos estratégicos que elaboran los comuneros y comunicadores mapuches. También están los casos en Europa, como el 15M, en México, Yo Soy 132, el caso de la primavera árabe, la revolución pingüina que está estudiada, ¿cierto?, dentro del texto, que fue la movilización estudiantil emergida del 2006 en Chile, etc. Sin lugar a dudas, estos ejemplos aluden a un remodelamiento del ejercicio político de la ciudadanía y de los movimientos sociales, los cuales asignan a los sistemas de tecnomediación social valores específicos según sean las luchas particulares, ¿cierto? No hay una agenda programática sólida, son elementos de lucha muy particulares que proliferan dentro de un modelo social que evidentemente ha entrado en una crisis estructural, ¿sí? Al respecto, ténganse en consideración que los movimientos sociales que hacen uso de la red Internet articulan estrategias para confrontar los mecanismos de control e injusticia social global presentes en la sociedad contemporánea, reconociendo en las tecnologías de información y comunicación la posibilidad de poner en marcha una comunicación política autónoma, y eso nos señala Iria Puyosa dentro de ese artículo interesante que propone. Y esta comunicación política autónoma introduce en la totalidad de la discursividad social sistemas heterónomos que desbordan los cauces impuestos por la hegemonía y los relatos de la normalización y de la universalización que provienen desde arriba. La semiosis social asociada a las tecnologías de información y comunicación, por tanto, se torna polisémica y no depende exclusivamente de las mitologías tecnodeterministas. Al momento de reivindicar las prácticas de apropiación y uso de las tecnologías por parte de los agentes que desbordan y enfrentan la racionalidad instrumental, el estudio de las tecnologías se escribe un enfoque sociocrítico que posibilita entender los fenómenos tecnocomunicativos de la era digital a partir de la valorización que la comunidad otorga a estos hipermedios.
La apropiación tecnológica generada por los nuevos movimientos sociales refiere a procesos de autogestión que responden a la necesidad de instalar en el sistema hipermediático códigos políticos y culturales que tensionen la semiosfera normalizada desde la institucionalidad. Es por ello que la apropiación no tan solo se vincula con el acceso a los recursos tecnológicos y a las redes de interconexión, como bien se ha señalado, es una de las formas de mitificar el proceso tecnodesarrollista, sobre todo desde los discursos políticos. Es de suma importancia entender estos procesos en estrecho vínculo con la dimensión político-subjetiva de los agenciamientos colectivos. Y a mi modo de ver, aquí lo que se da, teóricamente, podríamos irnos al texto de Modenesi y reconocer cómo hay un desciframiento de la propia subjetividad subalternizada, las subjetividades antagónicas, y ahí se conecta fuertemente con lo de las subjetividades autonómicas, cómo proyectamos procesos autonómicos a partir de estas lógicas de apropiación tecnológica. Quienes se apropian de estos recursos no tan solo buscan acceder a la tecnología, el propósito fundamental es comunicar desde la diferencia, colonial, social, sexual, política, de género, racial, entre otras, expresando modos de conocer, representar y proyectar las relaciones sociales a partir de subjetividades que desafían el sustrato colonial y capitalista que estructura el orden nacional global a escala planetaria. Este modo de entender la apropiación tecnológica contradice aquellas concepciones negativas que desde la hegemonía nacional, Estado-nación, ¿cierto?, y global, desde el capital, perfilan la apropiación, y abro comillas, como una práctica en contra de la propiedad, como la forma antagónica de socialización de bienes ajenos, convertidos en recursos accesibles para la comunidad. Cierro comillas, un fragmento de Francisco y Tomás Ogravante. Lo que impacta directamente en la aceptación y comprensión de nuevos modos de comunicar y significar, puesto que, como bien señalan los autores, en los procesos de apropiación se articulan dos tipos de acciones. Una primera en que las personas actúan sobre el objeto interesado en la apropiación para modificarlo, adaptarlo y dotarlo de significación, y una segunda acción en que las personas se identifican con esa significación que han creado y que tienden a preservar. En tales términos, se torna evidente que lo que permea esta concepción de la apropiación tecnológica es la validación de la praxis de los sujetos, sus hipermediaciones, en tanto estas son comprendidas como instancias de producción de sentido en y para esa comunidad particular. Y en efecto, lo que está en juego a través de estas prácticas es la incorporación en los circuitos de circulación y consumo digital, narrativas que buscan alterar los regímenes de sentido que han proliferado en relación a temáticas diversas: participación, identidad, ciudadanía, etnia, raza, género, desarrollo, educación, etcétera, etcétera. Y así también dar cuenta de fuerzas creativas capaces de imaginar otros mundos posibles, ¿cierto? Voy a concluir. Es indudable que las TICs no son neutrales, ¿cierto? Y que el principio desarrollista del discurso tecnócrata está apuntando a la imposición de normas político-administrativas, mercantiles y culturales que perjudican, excluyen o niegan los modos en que diversas culturas y grupos sociales se piensan a sí mismas. Empero, las tecnologías no solo producen y reproducen el modelo dominante, sino también pueden pensarse y usarse como posibilidad de cambio histórico, nos dice Víctor Mari. En cuanto a herramientas para la transformación del modelo dominante, las TIC se presentan como dispositivos que dependen de los significados y las lógicas de identificación de sus usuarios, lo cual genera nuevas formas de asumir el proceso de apropiación tecnológico. El concepto de apropiación tecnológico, desde un enfoque social de las tecnologías o sociocrítico, permite reflexionar en torno al potencial transformativo de las coordenadas sociales, políticas y culturales que los usuarios pueden gestar por medio del uso estratégico de las TIC a partir de un capital informacional específico. Lo que se presencia en estos nuevos movimientos sociales son la puesta en marcha de acciones a partir de la solidaridad, el reconocimiento del conflicto y la ruptura del ejercicio y la búsqueda por autogobernarse, formulando un desplazamiento de los estados de sujeción que imperan en el marco de la sociedad en red. Creo que estas dos posibles rutas de lectura, por lo menos lo que es el monográfico de Chasqui, ustedes las podrán ir descifrando, potenciando, ¿cierto?, criticando incluso, pero creo que se van a encontrar con artículos bastante interesantes donde se posiciona el tema tecnomediático, no solo de la tecnología en sí, no solo desde el mito tecnodeterminista, sino principalmente desde las apropiaciones sociales y los usos estratégicos que se están efectuando al respecto. Muchas gracias.